El siguiente estudio tiene como propósito demostrar que la teología adventista del séptimo día acerca de la deidad es diferente de la teología católica sobre la Trinidad. Este propósito surge debido a que en la actualidad un grupo de personas que profesan el adventismo o han dejado de hacerlo señalan que la iglesia adventista ha caído en apostasía debido a que ha abrazado la doctrina católica de la Trinidad. También estudiaremos brevemente por qué tal acusación es infundada y que, por el contrario, los movimientos que se hacen llamar antitrinitarios son los que han adoptado una visión trinitaria semejante a como lo presenta la teología católica. En este estudio tomaremos los escritos de Elena G. de White como representativos de la doctrina adventista, ya que consideramos que ella, como profeta de Dios, reconocida como tal por los adventistas, es la que representa fielmente la doctrina adventista del séptimo día. El primer punto tiene como título Enfoque filosófico versus base en las Sagradas Escrituras. Una distinción esencial entre la teología de la Trinidad en la Iglesia Católica y de la Iglesia Adventista radica en sus bases fundamentales. Mientras la Iglesia Católica se apoya en conceptos filosóficos de origen griego para desarrollar su teología trinitaria, la Iglesia Adventista se fundamenta en las Sagradas Escrituras. La teología trinitaria católica se construye empleando terminología y nociones filosóficas provenientes de la tradición helénica. En documentos oficiales se reconoce la influencia de tales conceptos en la formulación del dogma trinitario. Por ejemplo, el Catecismo Católico señala: para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Esto se refleja en la prominencia de la filosofía en los documentos teológicos católicos, a veces incluso en mayor medida que la propia Biblia. Las referencias a la escritura en estos contextos son limitadas y cuando se mencionan tienden a ser interpretadas a través del lente filosófico en lugar de ser comprendidas desde los principios bíblicos. En el contexto de esta influencia filosófica en la teología católica, figuras eminentes como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino son citadas como instauradores de la conexión entre pensamiento clásico y teología. El sacerdote y teólogo Lucas Francisco Mateo Seco destaca que los padres de la Iglesia, en especial los apologetas, incorporaron ideas del pensamiento helénico para reflexionar sobre el misterio de Dios. Esta actitud de integrar la razón humana y la filosofía en la teología se ha mantenido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Textualmente, Mateo Seco señala: los santos padres y en concreto de los apologetas se destacan por haber reflexionado sobre el misterio de Dios, valiéndose de las aportaciones a la idea de Dios contenida en el pensamiento helénico. Se trata de una actitud, la apertura a toda luz que pueda iluminar a la razón humana, que será habitual en la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos. En el acontecer del pensamiento cristiano, las dos mayores síntesis del pensamiento clásico tienen como instauradores a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. El primero
ha realizado la asimilación más audaz de la trascendencia neoplatónica con su teología del verbo, fuente y receptáculo de aquellas formas y esencias que el platonismo hipostasiaba, es decir, consideraba como verdad absoluta. El segundo asimilaba el realismo aristotélico, elaborando una concepción de las criaturas que hiciera posible en el hombre la expansión de la gracia y de las virtudes en armonía con la humana libertad. Resulta evidente que figuras destacadas en la tradición católica, como Agustín y Tomás de Aquino, cimentaron su teología a través de la adaptación de conceptos originados en la filosofía griega. Esta influencia helenística también es corroborada por Urbano Ferrer y Ángel Román, quienes, al referirse a Agustín de Hipona, afirman lo siguiente: San Agustín adopta un enfoque de exploración filosófica que se arraiga con las apropiadas variaciones en la dialéctica característica de la corriente platónica. La influencia de la filosofía griega en la comprensión de la Trinidad persiste hasta la actualidad. Basta examinar documentos de teólogos católicos para constatar que dicha influencia se mantiene intacta. Conforme avancemos en nuestro estudio, veremos esto claramente. Por otro lado, la teología adventista enfoca sus creencias acerca de la deidad en las escrituras. Esta perspectiva contrasta con la teología católica al no adoptar preconceptos filosóficos en la interpretación de la deidad. La Iglesia Adventista rechaza por completo conceptos de la filosofía griega que puedan influir en la teología, inclinándose a establecer sus doctrinas en base a una interpretación directa de las Escrituras. En este sentido, se aprecia una distinción clara entre ambas interpretaciones teológicas en cuanto a sus fundamentos y enfoques hermenéuticos. En conformidad con lo previamente expuesto, tanto Elena G. de White como los demás fundadores del adventismo arraigaron sus creencias exclusivamente en la palabra de Dios. Siguiendo de cerca la hermenéutica empleada por Guillermo Miller, basaron su enfoque primordialmente en: 1. El principio protestante de permitir que la Biblia sea su propio intérprete, sola escritura. Y 2. El método histórico gramatical protestante. Este último método considera varios aspectos para una interpretación adecuada de la Biblia: la autoría de cada libro, la fecha de composición, el contexto histórico, social y cultural, los idiomas originales, arameo, hebreo y griego, las reglas gramaticales, el tema teológico de cada libro, el género literario, entre otros. Los primeros adventistas, incluyendo a Elena G. de White, adoptaron estos principios para desarrollar su teología, ya que eran conscientes de que la Biblia debía ser la única norma de fe y conducta. A lo largo de su ministerio, vemos cómo Elena G. de White adoptó este principio. En su primer libro, Primeros Escritos, escribió: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella, Dios ha permitido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Eso está en Primeros Escritos, página 78.
En 1885, aproximadamente a la mitad de su ministerio, compartió en una revista de la denominación: la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Finalmente, en 1909, en una reunión de la Asociación General, la cual fue su última, concluyó su discurso sosteniendo una Biblia frente a la audiencia y expresó: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Es evidente cómo el principio de basar sus creencias únicamente en la Biblia fue una constante en la vida y el ministerio de Elena G. White. Al redactar acerca de las vivencias propias y las de los demás fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, señaló: entonces adoptamos la posición de que la Biblia y la Biblia sola debía ser nuestra guía y jamás debemos apartarnos de esta posición. No está de más compartir que, en total, los escritos publicados de Elena G. de White contienen la frase la Biblia y solo la Biblia 45 veces, y la frase la Biblia y solamente la Biblia aparece unas 47 veces. De este modo, la Iglesia Adventista busca establecer sus creencias y comprender la doctrina de la deidad mediante el estudio y el análisis riguroso de las Escrituras. En resumen de este primer punto, se puede afirmar que la diferencia primordial entre la teología católica y la adventista en lo que respecta a la doctrina de la deidad reside en sus bases fundamentales. La Iglesia Adventista se apoya únicamente en la palabra de Dios como la única guía para la fe y la doctrina, mientras que la Iglesia Católica desarrolla su teología a partir de nociones filosóficas. A medida que avanzamos en nuestro breve análisis, exploraremos detalles que respaldan esta distinción. Punto número 2. Orden jerárquico versus concepto de igualdad en la deidad. Otra diferencia destacable entre la teología católica y la adventista en relación con la deidad radica en la concepción de la jerarquía dentro de la Trinidad. En el caso de la Trinidad católica, se observa implícitamente una jerarquía entre los seres que la componen. Por el contrario, en la teología formulada por la Iglesia Adventista sobre la deidad, esta jerarquía no se encuentra presente. Más bien, se sostiene la coigualdad en todos los aspectos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Catecismo Católico, después de presentar que el Padre es el principio originador del Hijo y del Espíritu Santo, se señala que la Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y origen de toda la divinidad. Si alguien tiene interés en corroborar las declaraciones aquí presentes, puede solicitar el PDF y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Bien, aquí en esta declaración que se encuentra en el Catecismo, se refleja el énfasis en la posición del Padre como la fuente primordial de la divinidad. Al explorar otras principales afirmaciones teológicas relacionadas con el Padre, se encuentran ciertas declaraciones que sugieren una preeminencia del Padre sobre el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo Seco expresó acerca del Padre: la primera afirmación es que el Padre es fuente y origen de toda la Trinidad. El Padre no procede de otra persona divina. En el punto 2 del Concilio 11 de Toledo, realizado en el año 675 después de Cristo, leemos:
confesamos que el Padre no es engendrado ni criado, sino que es ingénito, que de nadie trae origen, y que de él recibió el Hijo su nacimiento y el Espíritu Santo su procesión. Es pues el Padre la fuente y origen de toda la divinidad. El Concilio de Florencia añade: el Padre, cuanto eso tiene, no lo tiene de otro, sino de sí mismo, y es principio sin principio. El Hijo, cuanto eso tiene, lo tiene del Padre, y es principio de principio. El Espíritu Santo, cuanto es o tiene, lo tiene juntamente del Padre y del Hijo. Mas el Padre y el Hijo no son dos principios del Espíritu Santo, sino un solo principio. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de la creación, sino un solo principio. Dentro de la teología católica es importante resaltar la gran importancia del término principio. Este término es fundamental para entender el dogma de la Trinidad. En relación con esta palabra, Mateo Secco hace el siguiente comentario explicando su significado. El término principio se puede entender en sentido esencial o en sentido nocional, es decir, puede entenderse de la esencia divina o de la persona del Padre. Dios es, en efecto, principio y causa de todo el mundo extradivino. Las tres personas son un único principio de la criatura. Tomando en sentido nocional, el término principio solo se aplica con propiedad al Padre por ser principio no principiado. El Hijo, en cambio, es principio principiado. Conviene subrayar que cuando se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio, se está considerando que el Espíritu procede del Hijo en cuanto Hijo, es decir, en cuanto principiado, pues el Hijo es principium de principio. La Sagrada Escritura no aplica el término principio al Padre, nos sigue diciendo Mateo Secco. Sin embargo, sí enseña claramente que de él proceden las otras dos personas. De ahí que la teología tanto griega como latina, la patrística, haya utilizado el nombre de principio para referirse a lo propio del Padre. Al Padre corresponde en forma única el nombre de principio. Estas afirmaciones respaldan la idea de una jerarquía trinitaria implícita en la teología católica, en donde el Padre es la fuente o el originador del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es principio sin principio. Es necesario hacer una observación en relación con lo mencionado anteriormente. La teología católica señala que en la Trinidad no hay inferioridad o superioridad, a pesar de que el Hijo y el Espíritu Santo tienen su origen en el Padre. Por ejemplo, en la Enciclopedia Católica leemos: la Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas una de la otra. De este modo, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. En esta Trinidad de personas, el Hijo es engendrado del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, las personas son coeternas y coiguales, todos semejantes, no creados y omnipotentes. Algo similar expresa Mateo Secco.
Al aplicarlo, el término principio, al Padre, solo se significa que de él proceden el Hijo y el Espíritu Santo. No se significa, en cambio, que haya en Dios prioridad y posterioridad, superioridad o inferioridad. Solo se significa que entre las personas hay una relación de eterno origen. A pesar de que en la teología católica se sostiene que el Padre es el principio originador tanto del Hijo como del Espíritu Santo, esta enfatiza una noción de coigualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se fundamenta en la idea de que el Padre engendra al Hijo a partir de su propia sustancia y el Espíritu Santo procede de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Por lo tanto, hay igualdad y no inferioridad. Mateo Seco comenta acerca del Hijo lo siguiente: al hablar de paternidad y filiación en Dios, es necesario despojar estos conceptos de toda imperfección. Por ejemplo, de toda noción de prioridad o posterioridad, superioridad o inferioridad. En consecuencia, solo en Dios se dan en su perfección infinita paternidad y filiación. El Padre engendra eternamente al Hijo no solo en igualdad de naturaleza, sino que le entrega su propia sustancia hasta el punto de que el Hijo posee la misma e indivisible sustancia del Padre. Es tan igual al Padre que solo se distingue de él en la relación de filiación. En la generación eterna, el Padre entrega toda la divinidad al Hijo, de forma que el Hijo posee a su vez la totalidad de la divinidad. El Hijo no participa de la divinidad del Padre, sino que posee plenamente, por donación, la misma divinidad y única divinidad del Padre. La perfecta igualdad entre Padre e Hijo brota no solo de la infinita simplicidad de la sustancia divina que el Padre entrega al Hijo al engendrarle, sino también de la infinita perfección del acto paterno de engendrar. El Padre se entrega totalmente al Hijo, de forma que el Hijo tiene todo cuanto tiene el Padre. Es evidente que la igualdad y eternidad del Hijo en el dogma trinitario católico se sustenta en una noción puramente filosófica, en la cual no es acertado hablar de creación o inferioridad del Hijo en relación con el Padre. Esto se debe, como señalamos anteriormente, a que en dicha teología el Hijo comparte la misma sustancia que el Padre, y esta sustancia no puede ser inferior, ya que tal suposición implicaría un cambio en la esencia divina. Y en lo que compete al Espíritu Santo, el dogma católico presenta que su origen es de un acto de amor entre el Padre y el Hijo, y tal procedencia o expiración es increada. Por tal razón se lo presenta como eterno e igual al Padre y al Hijo. Mateo Seco lo expresa así: la procedencia del Espíritu no es una generación, sino una expiración, como corresponde a la naturaleza del amor, cuyo término es la unión con el amado. En cualquier caso, es necesario tener presente que la expiración, al igual que la generación, es un acto eterno. La expiración no puede concebirse como un acto que haga pasar al Espíritu Santo del no ser al ser. El Espíritu Santo es eterno e increado, al igual que el Padre y el Hijo. Padre e Hijo que expiran al Espíritu Santo como un único principio. Estas afirmaciones de igualdad generan ciertas objeciones, ya que resulta evidente que en ese concepto de igualdad, en el marco del dogma católico, se puede observar una jerarquía claramente establecida en la cual la cabeza es el Padre, seguido por el Hijo y posteriormente el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible sostener la noción de igualdad cuando uno de los seres, el Padre,
es descrito como el principio sin principio, es decir, sin origen, mientras que los otros dos sí poseen un origen, siendo el Hijo originado por el Padre y el Espíritu Santo procediendo del Padre y el Hijo. En lo que respecta a la teología adventista, no encontramos en los escritos de Elena G. de White, como representante de la Iglesia Adventista, algún tipo de jerarquía en la deidad. Todo lo contrario. Vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. Veamos algunas declaraciones. Maravillosa gracia de Dios, página 144. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Exaltada Jesús, página 104. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos poderes grandes e infinitos se encuentran mancomunadamente comprometidos a trabajar en nuestro favor si tan solo estamos dispuestos a colaborar con ellos. Manuscrito 130 de 1901. Pero no se les dejaba librar las batallas a los discípulos con sus propias fuerzas humanas, que la hueste angélica, venida como los ministros de Dios, estaría en esa batalla, y también estarían los eternos dignatarios celestiales, Dios y Cristo y el Espíritu Santo, armándolos con más que energía mortal, y que avanzarían con ellos a la obra y convencerían al mundo del pecado. Y en Hijos e Hijas de Dios, página 353, leemos: cuando os entregáis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres grandes personalidades dignatarios del cielo. En los escritos de Elena G. de White no encontramos indicios de una jerarquía entre los miembros de la deidad. Más bien, son presentados como coiguales en su naturaleza y esencia. No obstante, es importante señalar que ha habido una interpretación particular por parte de algunos antitrinitarios de una declaración de Elena G. de White que ha sido utilizada para argumentar en favor de la existencia de una jerarquía en la deidad. Según esta interpretación, se sugiere que Elena G. de White veía al Padre como el ser de mayor rango en la deidad, situándolo en una posición preeminente, seguido por el Hijo, quien ocuparía una posición secundaria en esta supuesta jerarquía. La declaración se encuentra en la matutina Exaltad a Jesús. En la página 18 leemos: el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado, y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraban por encima de las obras humanas. La controversia sobre si Elena G. de White percibía una jerarquía en la deidad surge de la primera oración, en la que se establece que el Hijo ocupaba la segunda posición en autoridad después del gran legislador, es decir, el Padre. Acerca de esto, se pueden destacar dos aspectos. Uno, la versión en inglés de la declaración no indica que el Hijo de Dios ocupara el segundo lugar en autoridad después del gran legislador, sino que una traducción más precisa sería: el Hijo de Dios ocupaba el siguiente lugar en autoridad después del gran legislador. Aunque siguiente y segundo son dos términos similares, no son idénticos. Segundo podría implicar una jerarquía de rango o autoridad, mientras que siguiente se refiere a un orden secuencial
sin necesariamente denotar jerarquía. Dos, no se puede pasar por alto que el contexto de la declaración se relaciona claramente cuando se ejecuta el plan de salvación, en el cual el Hijo de Dios se subordina temporalmente al Padre, es decir, se somete en total dependencia a Él. Cuando el Hijo ejecuta su papel de redentor, se humilla a un nivel inferior al del Padre. Esta faceta del Hijo también se evidencia en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Primera a los Corintios 11:3, Dios es la cabeza de Cristo. Y Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estos pasajes están claramente en el contexto de cuando se ejecuta el plan de salvación, donde Cristo voluntariamente se somete y subordina al Padre. Es importante destacar que esta subordinación no es eterna. Es decir, Cristo, antes de ejecutarse el plan de la salvación, no estuvo subordinado al Padre ni lo estará eternamente. Más bien, esta subordinación es temporal, comenzando poco antes de la encarnación del Hijo de Dios y culminando cuando el pecado sea eliminado. Nos detendremos con más calma a analizar estos conceptos en un próximo estudio titulado Subordinación eterna o temporal del Hijo. Por lo tanto, a manera de síntesis de esta sección, según la teología adventista, no existe jerarquía en la deidad, a excepción de lo que encontramos cuando se ejecuta el plan de la salvación. A diferencia de la teología católica de la Trinidad, donde existe una jerarquía desde el momento en que el Padre originó al Hijo y estos a la vez dieron origen al Espíritu Santo.